Se me encomendó concluir con esta segunda carta a los tesalonicenses. ¿Sí me escuchan todos bien, verdad? Ahí atrás, ¿sí? Y bueno, en esta tarde vamos a concluir esta segunda carta. He tenido la oportunidad de estar escuchando a los hermanos que han estado predicando tanto la primera como la segunda carta. Ahí los hemos estado viendo en Facebook y ha sido de mucha bendición para nosotros escuchar la predicación de estas dos cartas. Y también es una gran bendición el poder estar aquí con esta encomienda de concluir esta segunda carta. El título de esta predicación se llama No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Ese es el título de esta predicación. Les voy a pedir, hermanos, que me acompañen con esta oración. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre porque sabemos que eres fiel, eres verdadero. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, para glorificar y exaltar tu nombre. Gracias por tu palabra, que es verdadera, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de tu palabra nos guías, nos exhortas y nos haces cada vez más semejantes a tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que esta tarde, Señor, uses mi boca, quites cualquier pensamiento humano, cualquier pensamiento mío, Señor, y que tu palabra sea predicada. Ayúdame a glorificarte en esta predicación, Señor, y ayúdanos a todos, Señor, a estar atentos a tu palabra. Habla a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor, y que esta palabra transforme en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. George Mueller fue un misionero muy reconocido. Él nació en los años 1805. Este hombre principalmente era conocido por ayudar a los huérfanos. Se cree que durante toda su vida ayudó alrededor de 10,000 huérfanos de forma directa. Es decir, los alimentó, los cuidó, los instruyó a través de algunas escuelas que él fue fundando poco a poco y a través de lugares que él fue abriendo para que estos niños pudieran vivir. Este hombre es conocido por esto, por sus actos de bondad. Este hombre era un misionero allá en Inglaterra, pero algo que pocos saben o que mucho no se habla de este hombre es que este hombre era alguien que se dedicaba a la oración, alguien que continuamente estaba orando, no solamente para pedir al Señor, para que supliera para el ministerio, porque también este hombre es muy conocido porque no era alguien que pidiera recursos, a pesar de que él apoyaba mucho a la obra, no era alguien que pedía recursos, sino que se dedicaba a orar y el Señor proveía a través de distintos medios. Bueno, este hombre no solamente oraba para que el Señor sustentara la obra, sino que oraba por otros misioneros. Se cree que este hombre tenía una lista de misioneros y que diariamente oraba porque el Señor siguiera llevando la palabra a distintos lugares. Uno de los misioneros por el cual George Mueller estaba orando es uno de los misioneros muy conocidos llamado Hudson Taylor, quien estaba en ese entonces abriendo obra en la China. Y bueno, este hombre fue un hombre incansable. Su último viaje misionero concluyó a sus 87 años. Y 6 años después, es decir, a los 93 años, él falleció. Y es reconocido por ser un hombre justamente incansable. A pesar de su edad avanzada, era un hombre que seguía en la obra misionera. A pesar de su edad avanzada, era un hombre que continuaba fervientemente orando y sirviendo en el ministerio que a él se le había encomendado, que era cuidar de los niños huérfanos. Durante todo su ministerio, como había mencionado, se cree que él ayudó directamente a más de 10,000 huérfanos, a quienes nunca les faltó nada, pero además se cree que indirectamente su ministerio impactó a más de 122,000 niños que iban a escuelas que él apoyaba con ofrendas que él recibía y que también de su propio dinero él había financiado algunas de estas ayudas. También apoyó en la distribución aproximada de 282,000 Biblias y millones de Nuevos Testamentos, libros, tratados y folletos. Y la vida de este hombre, específicamente esta parte de que era un hombre dedicado a la oración,
para que la obra creciera, y específicamente que era un hombre incansable, era un hombre que continuaba sirviendo fervientemente. Bueno, estas dos cosas van a ilustrar parte de lo que el apóstol Pablo va a hablar a la iglesia de Tesalónica en este tercer capítulo, en este último capítulo de la carta a los tesalonicenses, que es prácticamente un llamado a orar por la misión del Señor y a no cansarse de hacer el bien. Y es por eso que el propósito de esta predicación, hermanos, es que el día de hoy nosotros salgamos exhortados, pero también salgamos animados a obedecer en estas dos cosas: orar por los siervos del Señor y no cansarnos de hacer el bien, porque el Señor es fiel y nos da paz. Y antes de ir directamente a mis puntos, me gustaría solo hacer un pequeño recordatorio del contexto de esta carta, y también un pequeño recordatorio de lo que han estado predicando el pastor David, el pastor Domingo, que predicó el capítulo 2. Bueno, en este último capítulo nosotros vamos a ver estos dos mandatos, pero también con el contexto entendemos que la persecución en la iglesia de Tesalónica había aumentado. En la primera carta, el apóstol Pablo les va a dar aliento en medio de la persecución, pero para esta segunda carta se considera que la persecución ha aumentado. No solamente eso, también las falsas enseñanzas sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, a través de algunas cartas que eran falsas, pero que estaban o se habían enviado a nombre del apóstol Pablo, que no era cierto, eran falsas cartas. A través de estas falsas cartas, las personas habían tenido un mal entendimiento, falsas enseñanzas referente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto había ocasionado preocupación, esto había ocasionado temor. El pastor Domingo hablaba de psicosis, ¿no?, dentro de la iglesia. Esto había generado muchas cosas, incertidumbre en la iglesia, debido a que no sabían si ya estaba la venida del Señor, cuándo iba a llegar. Había muchas dudas, había muchas preguntas referente a esto. Y bueno, en medio de todo esto, la persecución, en medio de la incertidumbre, el apóstol Pablo va a llamarles, les va a instruir nuevamente acerca de la segunda venida del Señor, les va a dar ánimo, les va a dar aliento ahí en el capítulo número 1, en el capítulo 2 les va a corregir todas esas falsas enseñanzas, y en este capítulo 2 va a dar algunas instrucciones, que son las que ya les he comentado, y que en las cuales me basé para dividir este sermón, esta predicación. Y por eso el primer título, el primer punto, lleva como nombre: oremos por los siervos del Señor. Oremos por los siervos del Señor. Y si usted tiene su Biblia, le voy a pedir que me ayude a buscar este capítulo 3 de la segunda carta a los tesalonicenses. Y este primer punto está basado solamente en los versos del 1 al 5. Me gustaría que me ayuden a hacer la lectura del versículo 2. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes leen el versículo número 2. La palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. El apóstol Pablo tenía por costumbre, en la mayoría de sus cartas, el apóstol Pablo les va a pedir a sus destinatarios que oren por la obra, que oren por la misión, que oren porque el evangelio siga creciendo. Específicamente las palabras que el apóstol Pablo utiliza aquí es que oren porque el evangelio corra, dice, para que la palabra del Señor corra. Y esto significa para que la palabra del Señor siga en el camino en el que está, para que la palabra de Dios avance, para que el evangelio avance. Pero no solamente les va a decir esto, dice, para que sea glorificada. Y les va a decir: así como lo fue entre vosotros. Es decir, la palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegó a Tesalónica, corrió, avanzó como tenía que avanzar y fue glorificada en la iglesia de Tesalónica. Y el apóstol Pablo les dice: así como el evangelio corrió hacia ustedes, oren para que el evangelio siga corriendo, para que el evangelio continúe su camino.
Y esto es lo que el apóstol Pablo les va a pedir específicamente para que oren, para que el evangelio siga creciendo. Y se dan cuenta, hermanos, en medio de la preocupación, en medio de la persecución, en medio de un mal entendimiento, de miedo, de temor, de preocupación, de ansiedad, en medio de toda esta situación que estaba viviendo la iglesia, el apóstol Pablo se tomó un tiempo para decirle: oren para que el evangelio siga corriendo, para que el evangelio siga avanzando y sea glorificado, así como sucedió en medio de ustedes. Y me gustaría leerles ahí en el libro de los Hechos, no lo busquen, yo lo voy a leer. Hechos capítulo 17, versículo del 1 al 6 nos habla de cómo el evangelio llegó a la iglesia, o específicamente a la ciudad de Tesalónica. Dice ahí Hechos capítulo 17, verso 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días reposó, discutió con ellos. Por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El apóstol Pablo llega a predicar a la ciudad de Tesalónica, y dice este pasaje que algunos creyeron, algunos judíos creyeron, pero sobre todo creyeron muchos griegos, y mujeres también habían creído en el evangelio de Cristo. Y en el momento en el que estos hombres, estas personas creen, en ese mismo momento podemos ver la persecución en contra de ellos. Es decir, ellos escucharon el evangelio, creyeron en el evangelio, entregaron sus vidas a Cristo, y en ese momento los judíos que no creyeron, celosos, comenzaron a perseguirlos. Y esta persecución la vemos entonces desde el momento en el que el evangelio llega a la iglesia de Tesalónica. Esta persecución no es exclusiva solamente del tiempo en el que el apóstol Pablo está escribiendo la segunda carta, sino desde que el evangelio llegó también la persecución. Pero el apóstol Pablo les dice: oren para que el evangelio corra, oren para que el evangelio siga creciendo, para que el evangelio llegue a otros lugares. Oren por nosotros, dice el apóstol Pablo, para que el evangelio crezca. Pero también les dice el apóstol Pablo para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. El apóstol Pablo, así como la iglesia había recibido persecución, el apóstol Pablo y los apóstoles también habían recibido persecución. Esto no solamente era hacia la iglesia, los apóstoles y el apóstol Pablo habían sido perseguidos, tanto así que se considera que cuando el apóstol Pablo escribe esta segunda carta, él se encontraba en la iglesia de Corinto y había persecución en contra del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo dice: oren para que el evangelio siga corriendo, para que el evangelio corra, pero oren también por nosotros, para que seamos librados del mal, de los malos, aquellos que persiguen el evangelio. Oren por esto. Y estas son las primeras instrucciones que el apóstol Pablo va a dar a la iglesia. Recordemos, en medio de la persecución, en medio de la preocupación de toda esta parte que estaban viviendo de no saber si nuestro Señor Jesucristo iba a regresar o en qué momento iba a regresar. En medio de todo esto, el apóstol Pablo les dice: oren por el evangelio. Y yo estaba pensando, hermanos, que a veces nuestras preocupaciones, a veces aquellas cosas que nos aquejan, a veces aquellos problemas que nosotros tenemos, nos desvían de orar, o solamente nos llevan a orar por nosotros.
Hace poco estaba buscando ahí en internet cuáles son las principales peticiones o cuáles son las principales cosas que la iglesia pide, que ora, ¿no? Y pues regularmente tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra seguridad, tiene que ver con algún proyecto de la iglesia, ¿no? Que, la iglesia quiere construir un nuevo templo, un templo más grande, y la iglesia ora. Pero regularmente la oración la centramos en nosotros. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo estoy viviendo? ¿Qué es lo que estoy padeciendo? Pero el apóstol Pablo, en medio de toda esta situación, les dice: oren porque el evangelio siga corriendo, porque el evangelio corra. Oren por nosotros para que otras personas crean en el evangelio, para que el evangelio siga siendo proclamado. Esto me recuerda también ahí en Hechos capítulo 4, donde el apóstol Pedro y Juan habían sido apresados después de predicar el evangelio. Ahí se le conoce la puerta, la hermosa, una puerta del templo. Ellos fueron apresados y fueron amenazados por las autoridades para que dejaran de predicar el evangelio. El pasaje dice que Pedro y Juan van a la iglesia y platican a la iglesia: fuimos apresados, fuimos amenazados por predicar el evangelio. Y el pasaje dice que la iglesia oró de la siguiente manera. La iglesia pidió que les diera denuedo para seguir predicando. Es decir, la iglesia pidió que les diera valentía para seguir predicando. La iglesia no oró para que la persecución se fuera calmada. La iglesia no oró para que las autoridades no los persiguieran. La iglesia no oró para que cuidara a Juan y a Pedro. La iglesia oró para que les diera valentía para seguir predicando. La iglesia no estaba pensando en sus necesidades, la iglesia no estaba pensando en lo que ellos necesitaban, la iglesia estaba pensando en que la obra de nuestro Señor Jesucristo siguiera creciendo. La iglesia oró para que tuvieran valentía, para que tuvieran valor, para que predicaran con confianza, sin miedo, sin temor, en medio de la persecución. Y es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia de Tesalónica. En medio de toda la situación en la que están viviendo, oren para que el evangelio crezca. Y me preguntas, ¿cada cuánto nosotros oramos para que el evangelio corra, para que el evangelio siga siendo proclamado? ¿Cada cuánto nosotros oramos para que Dios dé valentía a nuestros pastores, a los predicadores, a los maestros, para que sigan predicando en medio de la situación en la que podamos estar viviendo? ¿Cada cuánto pedimos al Señor nosotros valentía para que nosotros, en medio de la situación en la que estamos, sigamos predicando o nos atrevamos a predicar el evangelio? ¿Cuántas veces nosotros oramos de esa manera? ¿O nuestras oraciones están centradas en lo que nos está pasando? El apóstol Pablo, después de exhortarles a orar, va a regresar hacia la situación en la que están ellos. Es decir, no va a invalidar lo que ellos están pasando, no va a invalidar lo que ellos están viviendo, sí los va a exhortar a orar para que el evangelio corra, pero va a regresar y les va a decir ahí en el verso 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Verso 4 dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en qué hacéis y haréis lo que os he mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El apóstol Pablo va a hablar acerca de la fidelidad de Dios, recordando la situación de la iglesia. Les va a decir, fiel es el Señor que os afirmará. Fiel es el Señor que los va a afirmar y guardar del mal. Esta palabra mal está haciendo referencia específicamente al maligno, a Satanás. El apóstol Pablo le está diciendo, en medio de la situación en la que ustedes están, el Señor es fiel y los va a afirmar y los va a guardar, y tengo la confianza, tengo la certeza de que ustedes van a hacer como yo les he mandado. Y les dice, el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. En estos versos el apóstol Pablo descansa en la fidelidad de Dios y va a hacer que la iglesia descanse en la fidelidad de Dios. Este atributo, la fidelidad de Dios, nos dice que el Señor
que Dios cumple. Todo aquello que Él ha prometido, Dios cumple. Eso es la fidelidad de Dios. Tenemos un Dios que no cambia. Este atributo está relacionado también con su inmutabilidad. Tenemos un Dios que no cambia, que no cambia de parecer, no dice una cosa y después se arrepiente. No tenemos un Dios que se arrepienta. Tenemos un Dios que es fiel, que es verdadero, un Dios que dice y cumple. Y el apóstol Pablo les dice, el Señor es fiel, que los afirmará y guardará del mal. El apóstol Pablo no solamente tiene la intención de corregir la doctrina, no solamente tiene la intención de dar ánimo y aliento en medio de la persecución, sino que el apóstol Pablo también tiene la intención de recordarles quién es Dios, de recordarles cómo es Dios y decirles en medio de lo que están viviendo, recuerden que el Señor los va a afirmar, recuerden que el Señor los guardará del maligno, recuerden esto porque el Señor es fiel. Mi pregunta es, ¿alguna vez tú te has sentido con temor? ¿Hay algo que te quite el sueño? ¿Hay algo que no te deje dormir durante las noches, que estás dándote vueltas en la cama y estás pensando y pensando, ¿qué pasará con esto? ¿Qué pasará si hago esto? ¿O qué va a pasar porque he hecho esto? Vivimos en un país, en un estado con mucha inseguridad, ¿no? Y si vemos las noticias o las redes sociales o incluso en la calle, la gente habla de la inseguridad. Que pasó esto, que hubo un asesinato, que asaltaron tal lugar, que sucedió esto. Y eso genera en nosotros temor. Eso puede generar en nosotros temor. Yo ayer salimos con mi esposa, fuimos al cine y salimos un poquito tarde del cine. Y bueno, tampoco un poquito tarde, pero para las horas de aquí de Morelos, pues ya las 9 de la noche ya es tarde, ¿no? Ya no puedes estar en la calle. Y tomamos el transporte público. Nosotros vivimos allá por La Joya. Tomamos el transporte público y luego subiendo, pues yo me pongo a tratar de ver a todos, ¿no? A ver quién está ahí, quiénes están ahí, quiénes se ven sospechosos. Y hermanos, esto es algo que nace a raíz de que nosotros, antes de casarnos, hace unos 3 años, experimentamos un asalto en el transporte público. Un asalto con pistola y todo, y nos quitaron una computadora, bueno, infinidad de cosas. Íbamos cargados ese día, llevamos un montón de cosas, y nos quitaron todo, mochilas, todo. Y a raíz de ahí generó en nosotros cierto temor, ¿no? Y ya cuando nos subimos de noche al transporte público, pues nos ponemos a ver quién está ahí, ¿no? Y si vemos a alguien que es sospechoso, pues guardamos celular y hasta pensamos en bajarnos, ¿no? O sea, pues hay que bajarnos y tomar otro, o pedir un Uber, ¿no? Pero eso es algo que está en nuestra mente, está pensando. Y aunque a lo mejor no hay nadie que pueda hacer nada en ese momento, nuestra mente sí, nuestra mente nos está diciendo, ten cuidado porque hay algo. Y a veces así pasa, no solamente en estas situaciones, o sea, a veces todo el tiempo estamos pensando, ¿qué va a pasar? Y estamos viendo a nuestro alrededor y decimos, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar si me corren del trabajo? Me equivoqué en esto y probablemente me puedan correr del trabajo. ¿Qué va a pasar? Y no dormimos, no descansamos. ¿Qué va a pasar? Porque no pude pagar la deuda, ¿no? Y los intereses están creciendo. Y nos esforzamos y nos afanamos y nos quita la paz, nos quita la tranquilidad, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque mi esposa se enojó conmigo por esto, porque hice esto, porque dañé a mi esposa, porque dañé a mi familia, porque mi hijo hizo esto. Y estamos ahí pensando una y otra vez qué va a pasar. Nos quita el sueño, la preocupación. Vivimos ansiosos por el mañana. No sabemos qué va a pasar mañana. Y bueno, en medio de todo esto, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, el Señor es fiel. El Señor es fiel. El Señor va a cumplir lo que ha dicho. Y con esto, hermano, no quiero decir que en medio de tu preocupación o de tu ansiedad, en medio de cualquier situación que tú estás viviendo, con esto no quiero decir que el Señor es fiel y te va a sacar de ahí. El Señor es fiel y te va a dar ese trabajo que necesitas. No quiero decir eso. No quiero decir el Señor es fiel y
va a dejar pasar por alto tus pecados, o no va a haber consecuencias de lo que hiciste, o el Señor es fiel y te va a proteger en medio de la inseguridad, porque entendemos que el Señor es soberano y Él permite muchas situaciones para nuestro bienestar. Él permite muchas situaciones, Él obra para que nosotros sigamos creciendo a la imagen y semejanza de Cristo. Pero con esto, con este atributo de Dios, que el Señor es fiel, quiero decirte que en medio de esa situación en la que estás viviendo, el Señor ha prometido guardarte del maligno, y el Señor ha prometido hacer que permanezcas hasta el fin. Y el Señor ha prometido que en medio de esa situación, Él la va a utilizar para que tú cada vez seas más semejante a Jesucristo. Él la va a utilizar para moldear tu carácter. Él la va a utilizar para hacerte más semejante a nuestro Señor Jesucristo. El Señor es fiel. Él ha prometido. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor es fiel. Y si comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Un día ya no batallaremos con más dolor, con más angustia, con más temor. Entonces, en medio de esa situación que estás viviendo, no quiero decirte el Señor es fiel y el Señor te va a sacar de ahí, sino quiero decirte el Señor es fiel y Él te va a guardar en medio de esa situación. El Señor es fiel y Él está obrando en medio de esa situación de acuerdo a su voluntad, para que tú sigas siendo formado, para que tú seas perfeccionado. A veces nosotros queremos que el Señor nos saque de todo lo que estamos viviendo. A veces inclusive somos bendecidos y queremos aún más, ¿no? O sea, tenemos un buen trabajo y decimos: Señor, pero quiero uno mejor, ¿no? Señor, tenemos un auto y Señor, pues quiero el más nuevo, ¿no? Tenemos un iPhone y ya salió el no sé qué iPhone va, pues ya queremos el nuevo, ¿no? O sea, a veces también estamos en esa situación. Pero déjame decirte que en medio de la situación en la que estemos, en medio de la preocupación, hay situaciones de las cuales nosotros no tenemos, bueno, de ninguna situación tenemos el control, pero hay situaciones que llegan sin que nosotros estemos listos, preparados, o que nunca nos imaginábamos, como la enfermedad, como la pérdida de un familiar, ¿no? Hay situaciones que nunca pensamos haber vivido y que vamos a vivir o que hemos vivido, pero recordemos, el Señor es fiel. El Señor es fiel en medio de esa situación y nos guardará y nos hará permanecer hasta el final, y está obrando en esa situación. El Salmo 119:90 habla de que el Señor es fiel en cuanto a su creación. Hebreos 10:23 dice que el Señor es fiel en cuanto a sus promesas. Primera de Tesalonicenses 5:24 dice que el Señor es fiel en la salvación. Primera de Corintios 10:13 nos dice que el Señor es fiel en medio de la tentación. Primera de Pedro 4:19 nos dice que el Señor es fiel en medio del sufrimiento. Y en estos pasajes que el apóstol Pablo está escribiendo, nos dice que el Señor es fiel para fortalecer a los creyentes y protegerlos de Satanás. Tenemos que, en medio de la situación en la que estamos, tenemos que voltear nuestra mirada al Señor. Tenemos que ser obedientes, y en este caso nos estamos siendo exhortados a orar para que el Evangelio crezca. Tenemos que orar por la misión del Señor, tenemos que orar porque el Evangelio corra, tenemos que orar por las personas que predican el Evangelio, y tenemos que recordar que el Señor es fiel y que ha prometido guardarnos del mal. Oremos por los siervos del Señor y no nos cansemos de hacer el bien, porque el Señor es fiel y nos da paz. Y el segundo punto de este sermón nos muestra algunas de las actitudes incorrectas que la iglesia estaba teniendo. Es decir, de todo este mal entendimiento de la segunda venida del Señor, de toda esta preocupación en medio de la persecución. Esto había generado también que la iglesia no solo tuviera ese mal entendimiento, sino eso ya se estaba reflejando también en un mal comportamiento. El pasaje, el versículo 6, nos dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza
que recibisteis de nosotros. El apóstol Pablo está haciendo referencia a algunas personas, algunos hermanos que viven de forma desordenada. Y este segundo título lleva por nombre: no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. El apóstol Pablo está hablando de hombres que llevan su vida de forma desordenada, ahí en los versos que acabamos de leer. Específicamente, el apóstol Pablo está haciendo referencia a hombres que no querían trabajar, a hombres que no estaba en sus mentes, no pasaba por sus mentes el trabajar. El pastor David, en su predicación de hace 15 días, les llamaba holgazanes, ¿no? El apóstol Pablo está hablando a ciertos hermanos que eran holgazanes, así podríamos llamarlos, que eran irresponsables referente a el trabajo. Y estaba leyendo lo que algunos autores dicen. Algunos autores dicen que justo porque ellos pensaban que la segunda venida del Señor estaba tan cerca, pues algunos de ellos dijeron, pues no vamos a trabajar. O sea, ¿para qué voy a trabajar si el Señor está ya aquí o está por llegar el Señor? ¿Para qué voy a trabajar? No, que yo pienso que eran más pretextos, ¿no? Y algunos otros autores también hablan de una situación que se vivía en ese lugar, que era algo más cultural, que le llamaban el patronato, donde la gente rica buscaba gente pobre para mandarlos prácticamente, lo que hoy podemos decir, hacer mandados, ¿no? O sea, que tráeme esto, tráeme aquello, tráeme el otro. Y estas personas vivían de las propinas que la gente rica les daba, ¿no? Y que en muchas ocasiones eran buenas propinas, o sea, era gente rica y mandaba a las personas, a los pobres, a hacer cosas. ¿Qué era lo que estaba, o qué era lo incorrecto en esta situación? Es que muchas de esas cosas eran cosas que no agradaban al Señor. O sea, muchas de esas cosas que los ricos les pedían a los pobres eran cosas que no agradaban al Señor, eran cosas corruptas. Y estas personas iban ahí, y por ahí dice el texto que se andaban metiendo en todo. O sea, estas personas iban ahí y andaban buscando a la gente rica para ver en qué les podían ayudar. Y ya cuando tenían una necesidad, no, pues ayúdame a hacer esto, les daban una buena propina. Y ellos andaban tras la gente rica, buscando esa buena propina. ¿Para qué? Para que ellos pudieran tener algo para comer, ¿no? Pero el apóstol Pablo les dice: hombres que viven de forma desordenada, hombres que se andan metiendo en todo. Y el apóstol Pablo los llama a trabajar. Dice ahí el verso 12: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es decir, trabajando sosegadamente coman su propio pan. Quizá algunos de nosotros, o yo creo que todos, no estamos pasando una situación como esta. No estamos en esa situación donde no queremos trabajar. Bueno, yo espero, ¿verdad?, que todos nosotros todos los días nos despertemos con muchas energías, nos veamos al espejo y digamos: ya, vamos a empezar a trabajar, vamos a dar lo mejor este día. Yo espero que todos hagamos eso, ¿no? Pero el apóstol Pablo justo está haciendo referencia a las personas que no les gusta trabajar, a las personas que no quieren trabajar, las personas irresponsables, los holgazanes. Y yo estaba recordando ayer justo con mi esposa, le estaba contando que me acordé de una persona que yo conocí. Yo empecé a trabajar como a los 13 años en una taquería. Bueno, mi papá tenía una taquería y yo trabajaba con él. Y ahí conocimos a una persona que era cristiana, que iba a la iglesia, que se reunía. Pues bueno, nosotros nos hicimos cercanos justo por esta parte de que éramos cristianos. Pero esta persona nos dimos cuenta que cambiaba de trabajo. Es decir, lo veíamos una semana con un uniforme y en 15 días lo veíamos con otro uniforme de otro lugar y en 15 días lo veíamos con otro uniforme. Después le pidió trabajo a mi papá ahí en la taquería
Después lo vimos vendiendo pans y haciendo distintas cosas, ¿no? Y le preguntábamos, oye, ¿por qué estos cambios? ¿No? Decía, no, pues es que es mucho trabajo, me canso mucho, ahí donde estaba era mucho trabajo, me cansaba un montón. No, pues es que acá no me pagaban lo que yo quería, no me pagaban bien, ¿no? Y es que acá, no, pues es que me tenía que levantar temprano, entraba bien temprano, ¿no? Y acá, no, pues es que salía bien noche, ¿no? O sea, habían muchas situaciones, pero esta persona no quería trabajar, quería un trabajo donde no hiciera gran cosa, donde no se esforzara y donde le pagaran bien, donde no entrara temprano, no entrara tarde, ¿no? A veces así somos nosotros, hermanos, ¿no? A veces queremos, o nosotros decimos ser merecedores, ¿no? Yo merezco esto, yo merezco un mejor puesto. O sea, por mi conocimiento, por mis estudios, yo merezco esto. Y también estaba recordando que les decía, yo empecé a trabajar a los 13 años, más o menos, en la secundaria. Pero cuando terminé la universidad ya tuve como mi primer trabajo formal y después cambié de trabajo, y en este trabajo llegó la pandemia. Cuando llega la pandemia yo ya había comenzado a estudiar el seminario, a distancia en un seminario en Estados Unidos, y con mi trabajo yo estaba pagando el seminario. Entonces llega la pandemia, la empresa quiebra, me quedo sin trabajo y yo dije, bueno, yo estaba generando en mí una mentalidad de te vas a dedicar al ministerio, estás estudiando una maestría, estás estudiando en un seminario en Estados Unidos. O sea, aguanta tantito, no busques un trabajo así formal, busca cualquier cosita para ir generando lo de tu maestría, para ir pagándola. Porque yo creo que cuando termine, no sé, me va a buscar los de Coalición por el Evangelio para escribir artículos, o me va a buscar una iglesia en Estados Unidos para irme a dar clases, y pues no me voy a preocupar de nada, ¿no? Eso estaba en mi mentalidad, ¿no? Y yo dejé de buscar un trabajo formal, y nada más lo único que hacía era trabajitos de cualquier cosa, o vender, compraba esto, vendía esto, y mi mente no estaba en tener un trabajo, en pensar en una familia y que yo la iba a sustentar. Pero en algún momento el Señor puso en mi corazón eso, ¿no? Vas a casarte o quieres casarte, tienes que sustentar tu hogar. Vas a formar una familia, tienes que sustentar tu hogar, ¿no? Y en una ocasión, yo ya estábamos de novios, mi esposa y yo. En una ocasión en casa de ella, mi suegra me dijo, ¿y cómo vas a mantener a mi hija? Me dice, los pastores no les va bien. Y en ese entonces yo estaba trabajando en una cafetería, ¿no? Me dice, pues ahí donde estás, pues tampoco, ¿no? O sea, ¿cómo vas a mantener a mi hija? Y el Señor utilizó varios medios, ¿no? Para que yo pudiera recapacitar y decir, o sea, Señor, yo sé que tus planes son perfectos, y lo que yo estoy haciendo el día de hoy es tratando de meter una idea en mi cabeza de que solo por estudiar tú me vas a sustentar, pero en todo lo que yo quiera, ¿no? En el ministerio que yo quiera, con el recurso que yo quiera, y me vas a dar un carro y una casa y no me voy a preocupar de nada, ¿no? Y el Señor me hizo recapacitar y me hizo ver que era importante que yo trabajara, que yo me esforzara, no solamente en la forma secular, no solamente en el trabajo, sino que yo me esforzara también por su obra, sino que yo me levantara todos los días dispuesto a trabajar, dispuesto a ser ejemplo en mi trabajo y dispuesto también a servir al Señor. Eso es lo que estaba pidiendo de mí, un hombre esforzado, un hombre que no se cansa de hacer el bien, un hombre que está viendo a Cristo y está esforzándose cada día por ser obediente. Y eso es lo que el Señor habla en mi vida. Y yo sé que el día de hoy hay pastores que viven frustrados porque la iglesia empieza a ser más pequeña y su sueldo empieza a ser más pequeño, o algunos que nunca llegaron al pastorado, pero tampoco tienen un trabajo porque vivieron siempre pensando que una iglesia los iba a buscar y les iba a ofrecer un buen salario, ¿no? Y que vivieron frustrados así por mucho tiempo y
se les fue el tiempo y no trabajan o están en esta situación de la que el apóstol Pablo habla, ¿no? Y a veces podemos ser engañados, ¿no? El Señor es fiel con nosotros, pero también las falsas enseñanzas, los falsos maestros, las falsas doctrinas, nuestros propios deseos nos engañan, ¿no? Hace rato nuestro hermano Jonathan nos decía, el corazón es engañoso. Y sí, hermanos, nunca creas cuando alguien te diga, sigue tu corazón. Que tu corazón es engañoso, hermano, nuestro corazón es engañoso. Y a estos hermanos el apóstol Pablo está hablando, a estos hermanos que no quieren trabajar, a estos hermanos que quieren ser sustentados por otros, que quieren recibir de otros lo que ellos necesitan. A estos hermanos que no les gusta el trabajo, que no les gusta esforzarse, que están buscando la comodidad, a estos hombres el apóstol Pablo les está llamando. Está diciendo, se andan metiendo en todo. Y por eso usaba la ilustración del inicio de George Mueller, un hombre que a los 87 años había terminado su último viaje misionero y que falleció a los 93 años y fue un hombre reconocido por ser incansable. Pero también tenemos un ejemplo aquí en las Escrituras, específicamente en este pasaje. El apóstol Pablo dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. El apóstol Pablo les dice, ustedes ya saben que tienen que imitarnos a nosotros, y no por nosotros, sino porque nosotros imitamos a Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Y recordando también la vida del apóstol Pablo, el apóstol Pablo, aún sabiendo que él era un apóstol y que la iglesia podía sustentar las necesidades del apóstol Pablo a través de lo que el Señor hacía, él aún sabiendo eso, el apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios que él ha decidido no ser una carga para la iglesia. Y el apóstol Pablo se dedicaba a hacer tiendas, ese era su trabajo, ¿no? Y el apóstol Pablo buscó hacer un trabajo para no ser una carga para la iglesia, aún sabiendo que él dedicaba su vida al servicio del Señor y aún sabiendo que él al dedicar su vida era necesario que los creyentes vieran por el sustento de él. 1 Corintios capítulo 9, versículo 3 dice, contra los que me acusan, es el apóstol Pablo, dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo dice, yo me abstengo de recibir lo que el Señor ha mandado que debo recibir por dedicarme al ministerio, por dedicarme a la obra, y me abstengo para no ser obstáculo del Evangelio. Ya les decía, el apóstol Pablo se dedicaba a hacer tiendas, para no ser un obstáculo para el Evangelio, para no ser un obstáculo para la iglesia. El apóstol Pablo es un ejemplo de alguien que no se cansa de hacer el bien, de alguien que vive esforzado por ser obediente a lo que el Señor le ha mandado. El apóstol Pablo daba ejemplo y por eso les dice a los hermanos que no quieren trabajar, el que no quiera trabajar, que no coma. Y les dice, esto no lo aprendieron de mí, lo aprendieron en otro lugar, pero de mí no lo aprendieron.
Y ahora, a los hermanos que sí les gustaba trabajar, a los hermanos que sí querían trabajar, también hay instrucción del apóstol Pablo. Dice ahí en el verso 11, voy a empezar a leer verso 11 en adelante, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y el verso 13 dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Es decir, les está hablando a los que no quieren trabajar, y después les dice, y ustedes, hermanos, o sea, a los que no les estoy hablando, a los que sí trabajan, no se cansen de hacer el bien. Ese llamado es para todos. No se cansen de hacer el bien. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, no cansarnos de hacer el bien. Ya les mencioné que el ejemplo de Hudson Taylor justo ilustraba esta parte de un hombre que no se cansa de hacer el bien. Y nosotros somos llamados a no cansarnos de hacer el bien. Yo sé que no todos los de aquí tenemos el mismo ministerio del apóstol Pablo. Tampoco tenemos el ministerio de George Mueller. Pero el Señor nos ha dado un ministerio. El primer ministerio, nuestro hogar. Y ya después el Señor nos ha llamado a ser obedientes en lo que Él nos ha encomendado para su obra. Pero el Señor nos ha dado, nos ha encomendado un ministerio. Nos esforzamos continuamente por hacer el bien en nuestro hogar, que es nuestro primer ministerio. Nos esforzamos continuamente, no nos cansamos de hacer el bien para la obra del Señor, en el ministerio que el Señor nos ha dado. Estábamos el fin de semana pasado en unas conferencias en la Ciudad de México, y un pastor estaba hablando, ¿no? Pues es muy común que dentro del matrimonio surja esta imagen de el hombre llega cansado a casa, el hombre llega después de un día de trabajo cansado, y lo que quiere hacer pues es descansar, es a lo mejor ser recibido con alimento, sentarse, comer, sentarse en el sillón, ver un partido de fútbol a lo mejor, no sé, y descansar, ¿no? O sea, es como muy común esta imagen, ¿no? Pero no pensamos en lo que la esposa pasó durante todo el día, ¿no? Y el hermano decía, pues yo tengo 2 hijos y pues mi esposa está continuamente ahí con ellos, o sea, mi esposa se dedica a ellos y mi esposa está cansada y tiene que hacer el aseo y tiene que cuidar a los hijos y tiene que también servir y tiene una infinidad de cosas. Entonces cuando yo llego cansado, ella también está cansada, ¿no? Y lo que yo quiero es pues que ella me sirva, ¿no? Y justo esta es la parte de hacer el bien en lo que el Señor nos ha encomendado. O sea, aun cuando nosotros nos sintamos cansados, no solamente estoy hablando hacia los varones, sino hacia todos. O sea, aun cuando nosotros nos sintamos cansados, el Señor nos ha mandado a no cansarnos de hacer el bien. Y no cansarnos de hacer el bien en nuestro hogar es cuidar por nuestra esposa, es cuidar por nuestros hijos, es velar por el bienestar, es instruir en la palabra, es guiar en el camino del Señor. No nos cansemos, ¿no? O sea, después de un día cansado del trabajo, sé que a lo mejor no tenemos las energías para sentarnos con los hijos e instruirles en la palabra y orar con ellos y tener un tiempo de oración con la esposa. Sé que esto puede ser muy cansado después de un día pesado de trabajo, pero el apóstol Pablo está diciendo, ustedes no se cansen de hacer el bien, sean incansables. Aún en medio del cansancio, no se cansen de hacer el bien. Aún en medio de la persecución que están viviendo, en medio de las preocupaciones que tienen, les dice el apóstol Pablo, no se cansen de hacer el bien. Sean esforzados. Y Colosenses 3, versículo 23 y 24, nos dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es decir, no solamente tenemos que esforzarnos, tenemos que ser diligentes en todo lo que hacemos. No solamente tenemos que esforzarnos
y ser incansables en lo que el Señor nos ha encomendado, ser incansables en hacer el bien, sino que también somos llamados a hacerlo de corazón como para el Señor, hacerlo con gozo, hacerlo con alegría como para el Señor. ¿Por qué? Porque somos del Señor y recibiremos la recompensa de la herencia porque servimos al Señor. Porque todo lo que hacemos en obediencia a Dios lo hacemos para el Señor, es servir al Señor. Y ya para ir cerrando los versos 14 en adelante, el apóstol Pablo va a continuar diciendo: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Es decir, hay una consecuencia para los hombres que no quieren obedecer a lo que les ha dicho. Y dice, no se junten con él para que se avergüence, es decir, para que se dé cuenta de su pecado, para que se dé cuenta de su desobediencia. Pero dice, no lo tengas por enemigo, sino amonéstale como a un hermano, amonéstale con amor. Y el verso 16 dice, el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Después de todas las instrucciones, las enseñanzas, las correcciones, el ánimo, el aliento que el apóstol Pablo ha dado a la iglesia de Tesalónica, cierra diciendo, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. En medio de la persecución, el Señor les da paz. En medio de no saber qué va a pasar, en medio de las falsas enseñanzas, el Señor les da paz. Y en medio de esta obra incansable a la cual les he encomendado, el Señor les da paz. En medio de todo esto, el Señor les da paz. Hemos sido llamados a orar por el Evangelio, a orar por los siervos, a reconocer que probablemente estamos pasando por dificultad, pero a preocuparnos por orar. Y a preocuparnos y a ocuparnos de hacer el bien sin cansarnos. Oremos por los siervos del Señor y no nos cansemos de hacer el bien, porque el Señor es fiel y nos da paz. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos agradecerte tu bondad, queremos agradecerte por tu palabra, queremos darte las gracias, Señor, porque sabemos que tú hablas a través de ella, sabemos que tu palabra entra en nuestros corazones, Señor, redarguye nuestro corazón, cambia nuestra manera de pensar y también eso, Señor, se ve reflejado en cómo actuamos, en cómo te obedecemos. Te pedimos, Señor, que esta tu palabra, Señor, nos ayudes a obedecerla, Señor. Sabemos que es un reto, sabemos que es humanamente para nosotros muy difícil ser obedientes, ser incansables haciendo lo bueno, orar sin cesar para que tu evangelio crezca. Y aún, Señor, en medio de todo lo que vivimos puede ser aún más difícil, Señor. Pero tú nos has recordado que eres fiel, que nos has enviado a tu Hijo Jesucristo para darnos salvación, para regenerarnos, para darnos vida nueva. Y el día de hoy recordamos que a través de Jesucristo podemos vivir de forma incansable haciendo el bien, predicando tu evangelio y orando por aquellos que predican tu evangelio, Señor. Gracias por recordarnos que en medio de todo, Señor, tú estás ahí y tú estás obrando porque eres fiel y has prometido traernos paz. Ya nos has dado paz, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.